Hay una actitud positiva y sobre todo hoy hay una esperanza muy significativa en todos estos señores que han trabajado para Petróleos Mexicanos, que han sido socios del sindicato petrolero, que tienen ese derecho con las características que usted acaba de describir, que son prácticamente un patrimonio irrenunciable, perpetuo, indisoluble, y sobre todo que en el transcurso de la historia, a través de los gobiernos neoliberales, a partir de 1990 aproximadamente, con Carlos Salinas de Gortari, prácticamente en el periodo neoliberal, poco a poco los van despojando a estos señores que tenemos en pantalla en este momento, a estos señores que están sentados aquí con nosotros, que están en esta entrevista en vivo. Y vaya, en el periodo neoliberal se perdieron estos derechos. Con la reforma de Enrique Peña Nieto prácticamente le vienen a dar la puntilla aparentemente. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño, el vecino de los veracruzanos, que conoce toda la historia de toda esta lucha, de toda esta situación, en lugar de responderles con la restauración, con la reivindicación de los derechos, lamentablemente me parece que deja abandonado a los trabajadores petroleros en su lucha. Me parece que no, a pesar de su conocimiento, no les garantiza ese patrimonio que tienen merecimiento. ¿A qué se deberá ese aspecto? Aquí sí es una cuestión personal del presidente de la República, que tiene que responderle a todos los trabajadores. Debiera responderle. En el caso personal mío, el día 27 de noviembre del 2022, en Paseo de la Reforma, le entregué los documentos que demostraban la responsabilidad de todo el Comité Ejecutivo General del sindicato, y eran pruebas que están en la carpeta de investigación, y hasta el día de hoy no ha habido una respuesta. Por esa razón, en lo personal, creo que el señor Andrés Manuel maneja el doble discurso. Por un lado se ostenta como una gente honesta, y por otro lado no actúa de la misma forma. Y creo que nos ha cerrado las puertas en Palacio Nacional en las manifestaciones que hemos realizado, pero hoy vamos a hacer esta manifestación en la calle, en la vía pública, sí, aquí en Agua Dulce, para demostrarle que tenemos la razón, que la hemos hecho valer y que nos la tienen que reconocer. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación debe reconocer los derechos de estos trabajadores, de estos socios, y debe de reivindicarse hasta el último derecho de quienes están luchando por esta causa, por esta lucha. Y vamos a ganarle al licenciado Andrés Manuel López Obrador antes de que se deje la presidencia de la República, porque es nuestra obligación moral con estos socios y trabajadores de este sindicato. A todos estos trabajadores les cerró la oportunidad de recibirlos en la mañanera a través de su respectivo representante. Es decir, le digo a mi auditorio que no es que todos estos señores acudieron a Palacio Nacional en busca de ingresar al Salón de Tesorería para la hora de la mañanera, pero sí les cerró la puerta a sus representantes a sus representantes, al comité organizador, al asesor jurídico. Con ello, al darle la espalda, traicionó, violó ese principio de no traicionar al pueblo. Totalmente. En lo personal, y no quiero tampoco emitir juicios por los compañeros, ellos tendrán en su momento sus propias palabras, su propio sentir, pero en lo personal, para mí el licenciado Andrés Manuel falló. Es un traidor de este movimiento sindical, por eso estamos aquí. Coincidentemente en este periodo neoliberal, Carlos Romero Deschamps asume tras la caída de la quina y luego de Sebastián Guzmán Cabrera, asume la dirigencia nacional del sindicato petrolero, y aunque ha fallecido ya Carlos Romero Deschamps, deja una estela, deja una huella que ha afectado en mucho a los trabajadores petroleros, que fue, según parece, cómplice en muchas triquiñuelas, cuando menos con 6 gobiernos de la República, gobernadores no sé cuánto. En este sentido,
la historia inmediata refleja que Andrés Manuel López Obrador, lejos de actuar como presidente en carácter de teniendo todo un fundamento jurídico, hacer el procedimiento jurídico correspondiente, aparentemente pacta con él. Carlos Romero Deschamps fallece, pero en libertad y disfrutando de las muchas riquezas habidas a través de las cuotas del sindicato petrolero y a través de las aportaciones de Pemex. Efectivamente, Carlos Romero Deschamps se inicia en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un gobierno de corrupción e impunidad, pero también muere en un gobierno de corrupción e impunidad. Se va gozando de impunidad. La Fiscalía General de la República jamás lo citó a declarar, a pesar de que lo hemos pedido en infinidad de veces, así como también hemos pedido que citen a expresidentes, exsecretarios de Estado, exdirectores de petróleos para que rindan cuentas. Incluso el propio secretario general de este sindicato actualmente no ha sido citado a declarar, a pesar de que está en calidad de imputado. Y por este solo hecho no puede ser líder de este sindicato. Entonces es un líder espurio, sin calidad moral ni calidad jurídica, dirigiendo a este sindicato. Por esa razón estamos luchando. Creo que tenemos un sustento, tenemos una razón para estar aquí y vamos a ganar, vamos a luchar hasta que ganemos. Y ganar desde un marco jurídico, y ganar porque existe un sustento, un fundamento legal. Totalmente, yo creo que la lucha es por reivindicar todos los derechos de los trabajadores de este sindicato, en su calidad de socios y de trabajadores, y defender todos los derechos que el presidente Lázaro Cárdenas les dejó en los estatutos y en toda la normatividad que tiene que ver con este sindicato. Y asimismo el patrimonio del sindicato no lo pueden ocultar. Ese patrimonio incluso hace poco tiempo lo vimos como el mismo sindicato estaba financiando al licenciado Adán Augusto en su pre-campaña a la presidencia de la República. Creo que tengo elementos para sostener que a la propia Claudia la estaba sosteniendo este sindicato con dinero del propio sindicato. De hecho, ese es el aspecto que me importa mucho enfatizar, es parte de nuestra entrevista, esa temática que usted ya adelantó. Uno de los aspectos de este movimiento, señoras y señores, ustedes ven en este momento, esta es la imagen en Aguadulce previo a una marcha que ha de desarrollarse en un momento más por las calles de la ciudad de Aguadulce, Veracruz, colindante con Tabasco, y que ha de detonar prácticamente en repercusión sobre todo el sur-sureste. Se espera desarrollar conciencia en las 36 secciones petroleras, pero bueno, me enfatizaron mucho en su momento. Este movimiento no es político. Este movimiento, ¿qué es entonces? Para mí es un movimiento sindical. Creo Gracias. que estamos defendiendo derechos sindicales, no derechos políticos. O sea, no hay que confundir. No hay que confundir. Lo que estamos defendiendo son derechos de los trabajadores de este sindicato. Y son derechos que legítimamente les dejó el presidente Lázaro Cárdenas. Y sin embargo también es muy importante en medio de esta lucha que ustedes han emprendido ser muy perspicaces, muy atentos al sentido de que el actual sindicato petrolero presidido por Ricardo Aldana Prieto pues se ha convertido en financiador primeramente de Adán Augusto López Hernández, aspirante a ser presidente de México, y desde luego con el consentimiento de Andrés Manuel López Obrador. Totalmente, el mismo presidente López Obrador ha dicho que un presidente tiene toda la información, y es cierto. Todo lo que pasa en el país, todo lo que pasa en cualquier movimiento sindical, en cualquier movimiento político, el presidente de la República lo conoce, porque es una persona bien informada. Creo que aquí la balanza está inclinada, el licenciado Andrés Manuel se equivocó, protegió a la gente de este sindicato, a los dirigentes espurios, y pues nos dejó por el lado débil, por el lado de los trabajadores, pero son los que tienen la razón y creo que son los que me dan elementos para estar aquí y luchar con ellos hasta las últimas consecuencias, porque tenemos que poner a prueba al propio Poder Judicial Federal, a la Suprema Corte, para ver qué tan capaz es de defender la Constitución y los derechos humanos de estos trabajadores. Y en el caso de los diputados federales y de los senadores de la República,
también que no sean útiles al presidente de la República, que defiendan a los derechos de la gente que votó por ellos en sus distritos, en sus estados, y que están en el Congreso de la Unión gracias a los ciudadanos. Creo que también ahí tenemos que decir algo. Cerraron las puertas, jamás han querido escuchar a este movimiento los diputados y senadores. Creo que han minimizado el movimiento, pero es un movimiento grande porque estamos haciendo la defensa de la gente, del pueblo. Así es. Doctor, mientras Adán Augusto López Hernández era secretario de Gobernación, ustedes continuaban la lucha. ¿En algún momento los atendió como debiera ser? ¿En algún momento les brindó espacio para escucharlos, atenderlos, entenderlos? En ningún momento, incluso por escrito, se le hizo ver al señor Adán Augusto y al presidente de la República la necesidad que había de escuchar a estos trabajadores, porque estaban en juego derechos humanos. Y es el momento que ni el presidente ni Adán Augusto han escuchado a estos trabajadores, y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos ha guardado silencio porque sabe que tienen la razón y que se están defendiendo los derechos laborales, derechos humanos de todos estos trabajadores. Ahora, con la nueva secretaria de Gobernación, a quien se le relaciona que su señor padre es uno de los defensores prácticamente de intereses, o sea que existe un conflicto de interés aparentemente. ¿Qué tal ha ido el procedimiento que ustedes están llevando? En el caso de ella, nosotros la conocemos como secretaria del Trabajo y ahora como secretaria de Gobernación, y creo que ha hecho un triste papel. No ha estado por el lado de los trabajadores. Ella, en lo personal, como secretaria del Trabajo y ahora como secretaria de Gobernación, ha estado por el lado de Carlos Romero Champs, del Comité Ejecutivo General, con esos líderes que es con quien convive, pero no convive con la gente de abajo, con los trabajadores. Y estamos hablando de Luisa María Alcalde. Totalmente. ¿Sí? Y estamos hablando de quien tiene conocimiento, primero como secretaria de Trabajo a nivel federal de este movimiento, y desde luego que debiera estar empapada de la situación del sindicato petrolero. Bueno, ahora pasó de ser secretaria de Trabajo a ser secretaria de Gobernación, mejor empapada y con mejor posicionamiento político, en lugar de atender a estos señores, de defender, de esos señores de quienes que están defendiendo su patrimonio. Lamentablemente entonces no ha habido respuesta. No, definitivamente ella ha estado por el lado de Carlos Romero Champs y de los miembros del Comité Ejecutivo General. Incluso como responsable de Gobernación sabe perfectamente bien que el dinero que viene del sindicato y va a Claudia o a Dan Augusto en su momento es dinero de los socios y trabajadores de este sindicato, no es de la dirigencia del sindicato.